Porque más que un club es todo un pueblo, que sea encolumnado en sus colores. Si a Devoto le tenemos que poner un color, indudablemente será verde y blanco. Y para hacer historia, obviamente que, como todas las instituciones, surgen de una necesidad que era justamente tener un lugar donde recrearse. De hecho, los comienzos de Sociedad Esportiva Devoto no son en este espacio, son en la plaza de nuestro pueblo, en la Plaza San Martín, donde estuvo la primera cancha de Sociedad Esportiva Devoto. Con el tiempo, obviamente que se fueron desarrollando las distintas actividades, no podemos dejar de mencionar a su primer presidente, Pedro Biela, y siempre creció justamente en función de ese esfuerzo que se le puso a Sociedad Esportiva Devoto. Hubo momentos realmente muy duros, que no solo ha pasado Sociedad Esportiva Devoto, hay que hacer crecer y fundamentalmente sostener entidades deportivas sin algún respaldo importante. De aquella época, comienzos de la década del 90, está Rubén Peretti, integrando aquella comisión directiva. Y después, Rubén Peretti ha sido el presidente de la era de la fusión o de este apadrinamiento de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos a Sociedad Esportiva Devoto como la vía de crecimiento. Realmente una determinación que fue muy discutida. Rubén lo cuenta en la nota, pero que indudablemente hoy con el diario del lunes, los que lo disfrutamos podemos decir ha sido una decisión sabia. Nos remonta a ese tiempo Rubén Peretti, presidente allá por 1995. ¿Cuál es tu primer recuerdo con Sociedad Esportiva Devoto? Sí, bueno, deportiva sí, porque yo vine a hacer deporte siendo muy cachorro. Jugábamos en la famosa canchita de Babi, que es donde está el gimnasio ahora. Y después, bueno, vino la parte institucional. Me acuerdo siempre que me vino a hablar Adrián Vilosio para formar parte de la comisión. Así que arrancamos allá por el 91, 92, arrancamos, te comento, tuve que hacer un poco de memoria y buscar ayuda de memoria para acordarme más o menos, pero Atilio Oliveta era el presidente, yo el vice, Chava Baldo de secretario, Adrián Vilosio tesorero, estaba Walter Giustetti, Miguel Pastore, me parece que Oscar Roquia también había estado, estaba Betty Vergese. Que siempre estuvo Betty. La Betty y la Laura Molinero también. Claro. En la parte femenina. Así que, y sí, eran otras épocas, eran nada que ver con la institución que tenemos hoy, pero bueno, había que arremangarse y hacerse cargo. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿era fácil conseguir gente para integrar las comisiones en aquella época? Porque recién te dije, estuviste en un montón de instituciones, esas que son neutras, más allá de las cooperadoras escolares, ¿no? En las que parece que siempre cuesta más encontrar dirigentes. Cuesta. Había, digamos, lo que menos costaba en ese momento era la parte del baby fútbol, porque ya había una comisión formada que venía de años, que todos la conocemos y sabemos quiénes son. Pero lo demás cuesta mucho, aparte en ese momento hacer fútbol zonal de primera división, no había para pagarle a los jugadores, o había muy poco. Entonces, venían cerquita de un campeonato, el del 87, claro, por ahí sostener, en cuanto a expectativas, era bastante difícil, bastante difícil. No te digo que administrábamos pobreza, pero por ahí andaba el tema. Era complicado. Era la época donde, bueno, los que jugaban al básquet se pagaban el pasaje para ir a jugar, sí. Venían a jugar de día porque después incluso tener la luz prendida le costaba a la institución mucho dinero que era bastante difícil de absorber, ¿no? Bueno, yo fui bastante tiempo representante de la institución en el fútbol, en las reuniones zonales. En la liga. De liga, y nos juntábamos en Porteño, y yo iba con mi auto, me pagaba la nafta, me pagaba algo de comida de allá, y bueno, era así. Era puro corazón, digamos. Era así.
así que había que sacrificar buena parte de estar con la familia para esto. Pero bueno, era lo que había en ese momento. Bueno, la fisonomía del club era totalmente distinta. ¿Cuál era el ingreso que tenía Sociedad Esportiva Devoto en ese momento? ¿De dónde podían ustedes sostener al club? Y cuota societaria casi que no existía. Claro. O sea, hacíamos eventos, espectáculos, baile. Y los partidos de fútbol, las entradas, digamos. Y las entradas los famosos bailes de fin de año que se hacían donde hoy está el comedor, era la parte también que se usaba como comedor y a la vez cantina. Que esos eran los más multitudinarios, Navidad, Año Nuevo, en la pista, digamos. En el escenario, frente de la pista. Claro. Y no había mucho más que eso, Por supuesto que no, había actividades, pero bueno, no como hoy, no representativas como hoy, no al nivel, porque era muy difícil de sostenerla. Era un problema no solo de Devoto, era un problema zonal, hasta que empezaron a aparecer el tema de las mutuales, las primeras fueron las de Morteros. Que era un poco el club que uno miraba con admiración y que parecía imposible de alcanzar, ¿no? Así que bueno, era lo que había. Se trabajaba a pulmón, como se dice. Así que bueno, no había posibilidad de un ingreso fijo, digamos. Claro. Rubén, y aparece ahí Sociedad Cosmopolita, que de alguna manera estaba también recomenzando su historia, ¿no? A raíz del grupo cooperativo, del Servicio de Ayuda Económica Mutual, digamos. Empezamos como charlas o como ver la posibilidad, me parece que fue en el 95, donde se realiza el tema de la fusión. Sí. Hicimos varias charlas, llamamos a referentes del pueblo para ver si estábamos encaminados, si era lo que correspondía. Uno no quería perder la identidad. Fuimos a hablar hasta me parece que es con Darío Oliveta y con Pepe Tabela, con el que en ese momento era secretario de Deportes de la provincia de Córdoba, que era Víctor Brizuela, el periodista, para consultarle, para ver cómo lo veía él, si era factible, si se podía hacer. Yo recuerdo siempre que nos dijo, se van a unir con el que tiene plata, ¿qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Pero bueno, una cosa era decirlo y otra cosa era hacerlo. Para él era obvio que sí. Claro, así que hicimos una asamblea en el club, donde yo había quedado presidente ya. Y bueno, para ver si era factible, se resolvió que sí. Bueno, aquello que fue discutido, aquello que generó temor también, sobre todo de los muy hinchas de Sociedad Esportiva Devoto, de perder la identidad, de perder los colores, que en aquel momento se decía que no era lo que se pretendía, creo que ni el más soñador se imaginaba 20 años después esto, 30 años después esto. Seguramente, ni yo tampoco me lo imaginaba. Yo era uno de los fervientes apoyadores de la idea, porque como veníamos era muy difícil, no imposible, pero muy difícil de sostenerlo. Porque aparte cuando se hace mucho más difícil, también es más difícil conseguir gente que se haga cargo de problemas. Claro. ¿Quién iba a tomar la posta, digamos? Claro. Bueno, yo creo que fue un acierto, que también es cierto que había gente que no que lo veía mal, que tenía temores, y bueno, y hoy viendo los resultados, creo que esos rumores se disiparon, la realidad es distinta. Bienvenido lo que hemos hecho. Bienvenido, ha sido una decisión acertada, hoy con el diario del lunes lo podemos decir, sí, por supuesto. Y hubiera sido una irresponsabilidad también no ponerlo a consideración de una asamblea y no discutirlo desde lo profundo, ¿no? Se discutió bastante, yo con una asamblea donde hoy está el comedor, hicimos una asamblea, se discutió bastante. Yo me acuerdo haber llorado cuando terminó la reunión. Porque sentía que la responsabilidad era mía, porque yo era el presidente y si bien estaba acompañado y muy bien acompañado con el resto de la comisión, yo sentía que la responsabilidad era mía y bueno, llega un momento que me aflojé.
No, y que realmente el peso de la historia depende cómo saliera y va a caer sobre tus hombros también, uno piensa eso, ¿no? Bueno, pero hoy estamos justamente, yo te diría, casi al medio, porque estamos en el bosquecito. Estamos en la vieja cancha de fútbol. Esta era la vieja cancha de fútbol. Y bueno, y después estas plantaciones, porque yo trabajé en el club. Claro. Yo no tengo vergüenza de decir que fui presidente y fui empleado. Porque mi situación económica llegó un momento que era bastante mala y bueno, y fui a pedir trabajo y me dijeron, vos que estuviste mucho tiempo en el club, ¿no te animás? Sí. Y bueno, y estas plantaciones las había diseñado Miriam Schulpe, y no me acuerdo si acompañado o no, pero y con Darío compramos las plantas y se colocaron, fuimos a los viveros y pusimos todo el planterío este. Bueno, es como metafórico, ¿no? ¿Quién iba a pensar que alguna vez te ibas a sentar en la sombra de esos árboles? Sí. Es creer en el futuro y de que en este club hoy están tus nietos. Están primero mis hijos. Primero tus hijos, claro. Y ahora mis nietos. En realidad uno trabaja por los de uno, pero trabaja por toda una comunidad. Hoy está pasando más de 1000 personas por día por estas instalaciones, ¿no? Sí. Creo que justamente ahí justifica todos estos 105 años de historia que tiene Sociedad Esportiva. Los que lo vivimos al proceso es gratificante ver esto. Los que vienen ahora y no conocieron los principios seguramente ni sueñan ni pensaron lo que esto era antes. Pero bueno, fue un proceso. Lo que le pasó a Cosmopolita en su tiempo, que entre muy pocos la fundaron y la hicieron y después costaba mantenerla. Bueno, con esto pasó algo similar. Y bueno, y en buena hora que tenga el progreso que tiene y que podamos venir a disfrutarla. Recién hablábamos de que nos referenciábamos en el 9 de morteros o en el tiro de morteros por lo lindo que eran los clubes. Hoy no le envidiamos nada. No, en absoluto. Creo que también es digno de ver lo que han hecho ellos. Como ejemplo está bueno, porque uno sabe qué camino quiere tomar. Y hay muchas instituciones serias que han progresado mucho. Y bueno, y yo creo que eso sirve para espejarse y dar un pasito más. No para ser mejores, sino para continuar. Y así como me decís esto, también están las otras que la están remando igual que la remaron ustedes hace 30 años, ¿no? Sí. Porque no es fácil, sin una espalda económica, sostener un club, ¿no? Sí. Aparte creo que no sé si las condiciones están dadas hoy como hace unos tiempos de formar nuevas mutuales y todo demás. Pero sin un respaldo, sin un ingreso fijo es muy difícil. Hoy es verdad que estamos disfrutando de una hermosa realidad. Creo que, como decíamos recién, ha sido muy atinada esa decisión y vos planteabas algo muy cierto. Las nuevas generaciones creen que esto siempre fue así. Sí. Y a veces uno deja de valorar, si no conoce el camino, lo que tiene, ¿no? Y es este sentido de pertenencia, de cuidar y demás. No siempre fue así y no todo está tan servido. Hay un trabajo detrás de todo esto, ¿no? Sí, hay mucho trabajo. Cuesta a veces trabajo formar sus comisiones precisamente porque parece como que está todo hecho, todo servido, no hace falta. Y que el club no necesita nada. No necesita, y realmente se necesita el apoyo de la gente mayor para trabajar, pero aparte para acompañar sobre todo a los más chicos. Bueno, Rubén, la verdad que sobre todo gracias por involucrarte en tu momento, porque realmente el desafío aquel no era tan fácil. Tal vez hoy sea un poco más fácil sostener, pero aquella fue una decisión de peso. Gracias a aquella decisión, hoy disfrutamos de esto, las familias de Devoto, porque en definitiva uno no construye para uno, ¿no? Construye para las familias de Devoto. Siempre me sentí contento de la decisión que se tomó, o sea, tranquilo. Así que, bueno, en buena hora. ¿Seguís siendo hincha de Sociedad Esportiva? Por supuesto. Gracias, Rubén. Y de ayer a hoy, desde adentro, Laura Pilies es la actual presidente
de esta institución de la cual nos sentimos orgullosos. Porque la verdad hay que recorrer largo trecho para encontrar un club de las dimensiones de Sociedad Esportiva Devoto, una institución que albergue las distintas disciplinas deportivas, que tenga una excelente infraestructura y fundamentalmente mucha gente que la usa, porque ahí cobra sentido la institución, el sentido recreativo, social, también deportivo y, por qué no, competitivo, pero tal vez no sea lo más importante de esta historia. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo lo ve a futuro? Alguien que también lo vio desde la época en la que había muy pocas oportunidades, sobre todo para mujeres, para practicar alguna disciplina deportiva en el club. Hoy, presidente, Laura Pilies nos cuenta su sentir, pero también su hacer desde adentro. Presidente de Sociedad Esportiva Devoto, primera mujer, Laura Pilies. Laura, ¿cuál es tu primer recuerdo de vínculo con el club? Bueno, primero traer a mis hermanos a jugar al fútbol, porque yo soy la mayor de 5 hermanos, así que Lucas es de clase 78, a los 5 de haber empezado, así que el primer recuerdo que tengo, nosotros vivíamos muy cerquita, era ese, y no ver la hora de que llegara el 1 de noviembre, que se abría la temporada de pileta, y bueno, y veníamos y nos íbamos. Llegábamos a las 2 de la tarde y hasta que no nos sacaban con el silbato no nos íbamos más. A las 8. A las 8, exactamente. Y después mirábamos que se quedaban los grandes y bueno, y nosotros nos teníamos que ir. Pero el primer recuerdo que tengo es hacer este recorrido casi, un poquito más cortito, en donde la verdad que era todo mucho más pelado, y que lo hacíamos en bicicleta, y yo traía a alguno de mis hermanos. Lucas seguramente venía en bici y yo traía a los otros 2 que venían a práctica. Ese es el primer recuerdo que tengo del club. Laura, ¿y traías a tus hermanos porque las nenas no tenían mucha opción de alguna práctica deportiva, no? No, nada, ni vóley ni nada, solo natación, donde, bueno, incluso compartimos también esa actividad, y la cancha de afuera era para patinar. Claro. Si tenías la suerte de tener patines, que me habían regalado, me acuerdo, para mis 8 años, gastábamos la pista, que era nuestra pista de patinaje, que era la cancha de afuera. Y algún karting a rulemanes, que compartías con algún primo y demás, y tenías primos varones. Si no, las nenas no veníamos acá, se usaba mucho juntarse en la plaza a jugar, a compartir, porque tampoco teníamos juegos, salvo 2 hamacas que estaban y una calecita que estaba al frente de lo que es ahora Palo Verde. Y que ahí sí veníamos muchísimo. Pero lo más raro es esa cuestión en donde, bueno, yo vivía, mis primeros años de vida, viví muy cerquita acá del club, en el barrio Las Margaritas, y después en el año casi 85 me mudé cruzando todo el pueblo, y no tenía la costumbre de ir a la plaza, me había acostumbrado a venir al club, así que veníamos igual. Y a lo mejor, qué sé yo, nos poníamos de acuerdo, nosotros teníamos jornada completa, entonces era como que era, viste, a las 4:30, 5 de la tarde, recién salías y venías. Pero actividades para nenas no teníamos absolutamente ninguna, salvo jugar, a desfilar, a cantar o a hablar en el escenario. Claro, en el escenario. Ahí, sí. Por ahí uno descubrió su vocación. Sí, su vocación. Sí. Laura, está bueno este recuerdo de infancia. ¿Y por qué te llevo a él? Porque somos de la misma generación que vimos el proceso. Menos involucrados, pero de esa nada, sobre todo para las niñas, y poco para el resto, que era muy a pulmón, y lo cuenta un expresidente, a una decisión que fue fundamental, tomada ya por 1995, y era aceptar el respaldo, el apoyo de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Realmente cambia el destino de la institución. Sí, pues sí, fundamental y trascendental, porque creo que nos conectó de una manera totalmente distinta a lo que hoy, viendo el presente, nosotros podíamos llegar a imaginar el futuro de Sociedad Esportiva en ese momento. Yo era obviamente muy joven, pero se veía yo no quiero usar la palabra decadencia, porque no tiene que ver precisamente con quienes dirigían, sino por la situación en sí. Sino que era una situación muy similar a la que tenían muchos clubes de toda la Argentina.
Y entonces las decisiones que se tomaban no eran decisiones azarosas, no eran decisiones que simplemente se buscaba un camino, sino que se copiaba a aquellos que de alguna manera habían logrado pasar ese proceso y encontrarle una posible solución, o al menos un camino. Y creo que esa fue la razón por la cual tuvo tanto apoyo. Más allá de que, bueno, seguramente lo que comentábamos hace un ratito y lo que escuchábamos que decía Rubén, que había estado en ese momento en donde generó tantas divisiones y tanta polémica, que creo que tenían que ver con esta cuestión de dar un paso que transformara la realidad. Y bueno, y todas esas tradiciones que podían llegar a romperse y a creer en esas cuestiones de fantasmas de quizás de otras épocas que hicieron que era lógico que todo el mundo tuviera que tomar una posición con respecto a ello. Por eso considero que fue no solo fundamental, sino trascendental, porque trascendió en el tiempo esta decisión, fue esencial para poder dar un paso diferente y trascendental porque precisamente el cambio que se realizó fue realmente majestuoso, fue maravilloso. Bueno, y es un proceso, no está bueno lo que nace de un día para el otro porque no se sostiene. Acá sí tenemos que hablar de un proceso. Recién Rubén dijo, él aceptó el desafío de integrar aquella comisión directiva administrando la pobreza. Hoy tuviste la misma propuesta, que era justamente integrar una comisión donde tampoco es fácil conseguir dirigentes, donde no hay pobreza, pero tampoco por ello hay que despilfarrar y no comprometerse para sostener a la institución, y donde seguramente los desafíos serán otros, sobre todo de una institución que está vinculada a más de 1.500 personas, ¿no? Exactamente. Yo creo que las situaciones diarias que vive el club son las mismas que hace muchísimos años. Las personas que asisten al club necesitan tener un espacio donde educarse, donde generar hábitos, donde encontrar pares y donde los mayores o los adultos que representan a esa familia encuentren un espacio en donde sus chicos, sus hijos o quienes estén puedan estar contenidos de esa y de otras maneras que surgen a partir de la actualidad. Tal vez mucho peores que aquellos niños, que la nenita que traía a sus hermanitos al club, ¿no? Exactamente, y que a lo mejor estábamos totalmente solos y en realidad ninguno de los profes hacía más que trasladar su trabajo a los chicos que estaban adentro de la cancha. Pero lo que sí tenemos ahora es una institución organizada y jerarquizada, y además pensar que un club no es deficitario es una locura. Es utópico, ¿no? Claro. Claro, todos los clubes necesitan de un financiamiento, abastecimiento y de una constante colaboración de aquellos que realmente se suman sin pedir nada a cambio. Nosotros, muchos profes que nos dicen, tenemos algunos, hay veces que existen esos dirigentes paracaídas que llegan con sus hijos y que después se van cuando sus hijos terminan ciertas etapas. No importa, el momento que dieron, que brindaron, que se arremangaron, que estuvieron, que no faltaron al club, para nosotros es fantástico, para todos es fantástico. Y además permite que el que está al frente o los que están al frente tampoco terminen con ese cansancio y esa sensación de decir, bueno, estoy agotado, trato de no. Al contrario, nos fortalece todo el tiempo, siempre y cuando uno entienda que no solamente tiene que estar en este lugar, sino tenemos que ayudar a que otros se formen y que otros también lleguen, porque el reemplazo es necesario. Te llevo otra vez a la infancia, una infancia que hemos compartido de pileta, donde cuando hacíamos los torneos de natación nos daba mucha vergüenza llevarlos a lo que para nosotros era vestuario. Y empezaba, ¿no? Que estaba ubicado donde hoy está el gimnasio. Sí. Voy a ese momento porque hoy te doy la contracara. Hoy cuando viene alguien a Devoto lo traemos a visitar el club. La infraestructura es maravillosa, yo te diría casi perfecta, soñada, pero no tiene sentido la infraestructura sin la gente, ¿no? Nosotros podemos tener, de hecho, el club, uno de los, no digo problemas, pero situaciones que por ahí se presentan con alguna dificultad es la cantidad de ingresos que tiene el club. Pareciera como que nos cansa, viste que en Devoto es esa cuestión de si voy a pie y no tengo la bicicleta, y es lo mismo, a veces son 4 cuadras, pero nos pasa que nos parece lejísimo. Y tratamos de que en todos lados haya ingresos. Y nos costó mucho acostumbrarnos a ese hábito de, por acá no se puede más pasar.
porque vamos a tratar de resguardar esta parte para quienes vienen, para los más chicos, para el sector de personas con algún tipo de dificultad, para la gente mayor, para que sea más ordenado. Trasladamos esa cuestión y vamos haciéndolo. Entonces, el club tiene que estar abierto, tiene que estar abierto. El club abre a las 6 de la mañana, cuando ingresan los primeros chicos, ahora en invierno un poquito más tarde, y termina a las 2 de la mañana, a veces 12 de la noche, cuando se apaga la última luz, que por lo general es la de la cancha de fútbol 7 o la cancha de pádel. Y en realidad que esté todo el tiempo lleno de gente es maravilloso. Ahora, antes, incluso desde que está el gimnasio de aparatos, el gimnasio Dragon Gym, tenemos esa posibilidad. Antes, a esta hora, era desierto el club, pero por una cuestión de que tenemos este limitante de los chicos que van a los colegios y que es la mayoría de los que vienen acá. Y que tenés que ajustar, claro, los horarios. Todas las actividades después de las 5 de la tarde. Vos venís después de las 5:30, está explotado. Y a la siesta, súper tranquilo. Pero bueno, está el gimnasio, ahora empezamos con el tema de fundamentos y con algunas clases aparte en todas las disciplinas, y eso nos lleva a que aquellos chicos que pueden venir tengan una horita extra. Todo eso es fantástico. El tema de tener, Mariana, de pensar que antes cruzábamos toda esta parte desde la entrada, que ¿te acordás que le había chocado una vez un camión que retrocedió y se cayó una parte y quedó ahí un montón de tiempo hasta que se hizo un ingreso nuevo? Y pasar esa parte y hacer la vueltita alrededor de las hamacas, porque casi siempre estaban ocupadas, claro, eran las únicas hamacas del barrio, y venir hasta acá, dejar a mis hermanos y quedarme toda la hora a esperarlos para después acompañarlos de vuelta hasta mi casa cuando ya vivíamos más lejos. Entonces vos decís, y todo esto en cada lugar donde pasás hay una parada donde vos podés hacer algo, algo, lo que quieras, podés hacerlo, te podés quedar. Este bosque es maravilloso. Cuando hacemos el censo y decimos, este es el lugar donde mayor espacio verde, después de la plaza municipal, es el mayor espacio verde del pueblo, es una locura, es porque alguien pensó en eso antes. Alguien pensó en eso antes para lo que es ahora. Y hay que seguirlo sosteniendo. Ahora nos toca otro desafío, es sostener. Claro. El crecimiento se dio, ahora sostengamos. Después veremos seguramente para seguir creciendo. Pero ahora tenemos que sostener ediliciamente y ni te cuento humanamente. Eso es lo más importante. Bueno, tal vez los devotenses que lo usamos lo naturalizamos. Solo alcanza que venga alguien de afuera en cualquiera de los eventos importantes. Pienso en el regionalista, pienso en los grandes eventos, en el Dragoncitos Verdes o en los grandes eventos del vóley, donde muchas veces se elige justamente por su infraestructura, Sociedad Esportiva Devoto, y todos quedan admirados, porque incluso en grandes ciudades no tienen un espacio como este, ¿no? Entonces, creo que ahí los devotenses tenemos que tomar conciencia de que no se hizo solo y que necesita de todos para sostener. Y lo más interesante, sí, de todos. Sobre todo de todo. Y lo más interesante, ¿sabés qué es? Que vos encontrás en las subcomisiones gente que comparte, que comulga todo ese pensamiento que vos decís. Entonces vamos a otros lugares y tratás de copiar y a veces te das cuenta que estás bien y otras veces no tanto. Te doy un ejemplo. Nos pasa a veces que nos sentimos o incómodos cuando tenemos, no sé, hablemos del regionalito que es y el del Bianca, que son los eventos más grandes o mayor cantidad de gente reúnen. Y nos sentimos incómodos porque tenemos que pedirle a otras instituciones canchas o espacios para dormir, o por ejemplo, o demoramos en que se vuelva a calentar el agua para que se vayan a bañar. No es que no tenemos, sino que tenemos que esperar. Y es el tema de pedir disculpas, y es el tema de estar. Entonces, es como cuando vos te das cuenta que esos pasan a ser los problemas, si se quiere, decís, pucha, es como que tenemos que parar y sentarnos a ver dónde estamos, y a lo mejor este es el espacio que tenemos que ocupar. Por eso digo el tema de sostener. Es quizás hasta más difícil que crecer desmesuradamente, el tema de sostener lo que se tiene. Laura, y deportivamente, porque hay una filosofía muy marcada de la institución, ¿no? Que siempre se deja sentada. Por ahí hay, bueno, hoy las 3 de las disciplinas están participando todas en liga. Un deportista que juega a lo que juegue, cuando entra a una cancha quiere ganar. Pero si bien es prestigiosa Sociedad Esportiva Devoto, cada uno en su lugar, hay realmente una filosofía institucional en torno a ello, ¿no? Sí, que no solo tiene que ver con la competencia, que es lo deportivo y lo social.
Y con respecto a eso, y yo agradezco muchísimo al equipo de trabajo que uno tiene dentro del club, porque creo que eso es lo más importante, ni hablar del auspicio y el apoyo constante y la sugerencia a la orden del día del grupo cooperativo y sobre todo de Sociedad Cosmopolita. Pero tuvimos que ir virando para ver cómo hacíamos para que eso conviva. Estamos en una época muy competitiva, tenemos espacios ultra competitivos. Los chicos tienen en sus manos las estadísticas, los puntos, el rendimiento con más y menos como si fueran atletas de élite, y sin embargo son ligas totalmente regionales, locales, provinciales, lo que fuere, y a los chicos los marca todo el tiempo. Entonces tenemos que primero que tenemos una realidad, nosotros somos una población relativamente pequeña, claro, en comparación con otras poblaciones con las que vamos a jugar. Algunas son similares y otras son realmente diferentes. Que se nutren con gente nuestra, no traemos de afuera salvo algunas disciplinas. Claro, y lo que decimos, ¿no? En algún momento pasa lo que es la zaranda, la famosa zaranda, solamente para ir a la parte competitiva. Entonces nosotros, ¿qué tratamos de hacer? De integrarlos, de dejarles en claro a nuestros profesores cuál es la ideología, qué es lo que nos marca. Nosotros tenemos que sembrar la oportunidad de que el niño, en primer lugar, sea el lugar en donde venga, pruebe, le guste, no le guste, pruebe otro deporte inclusive, insista, sea constante, pero a la vez le generemos hábito, le generemos espacio, le generemos contención, muy similar a lo que pasa o a veces no está pasando tanto con las escuelas. Lamentablemente, no por la calidad de la escuela, por favor, sino por la realidad en la que conviven nuestros chicos. Entonces, el club y la escuela pasaron a ser dos ámbitos casi de igual nivel en cuanto al tema de contención y de trabajo. Entonces, primero eso. Y segundo, no segundo por no importante, sino lo competitivo, porque tenemos que tratar de formar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una camada de chicos tan diferentes en toda esta cuestión y tratás de integrarlos, se hace difícil para el profe. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? En vez de focalizarnos en solamente lo que tiene que ver con los niños que vienen, focalicémonos en profesionalizar a nuestros profesores. Entonces, para mejorar la coordinación, para mejorar la competencia y para hacer proyectos no a corto plazo, a mediano y largo plazo. Para que si después de acá 2 años, 3 años, ese profe por X razones, por diferentes circunstancias, no está más o porque cambia su trabajo y demás, pueda subir o pueda llegar otro profe y que tenga el mismo concepto. Claro, y continúe el proceso. Y continúe el proceso. ¿Nos puede ir muy bien deportivamente? Por supuesto que sí. ¿Nos puede ir muy mal? Yo creo que no. Yo creo que no, que tiene que ver con los objetivos que nos fijamos. De eso se trata. Pero tenemos que focalizarnos muchísimo en el trabajo desde abajo, deportiva y socialmente. Los niños tienen su espacio en todos los deportes que tiene Sociedad Esportiva. Y después, cuando llegan a una edad, sobre todo pasando la adolescencia, en donde allí sí esa cuestión se tiene que marcar para la actividad. Mirá, y que llegan o no a primera división, que allá ya ahí hay una cuestión de elección, también tenemos la otra posibilidad. Mira, no estuviste porque no estuviste a la altura, porque los objetivos no se cumplieron, porque ya es un nivel competitivo absolutamente y porque además no podemos estar siempre pintándole la vida color de rosa ya a alguien que es casi adulto. Cuando digo color de rosas quiero decir que no porque no pueda jugar, sino simplemente porque puede tener otra opción. Tomemos la otra opción, fútbol amateur, maxis, ese tipo de cosas, que todos podamos tener esa posibilidad. Laura, ¿por qué dijiste que sí cuando te propusieron ser presidente del club? Porque yo estoy feliz ahora. No quiero decir es como el patio de mi casa, porque mi patio por ahí se descuida un poco. No, pero porque no es real. Quiero decir que es el lugar donde me gusta venir. Desde que soy chica es el lugar donde siento pertenencia, donde me siento cómoda, donde encuentro... donde vengo a caminar, no me doy cuenta, termino en algún lado y termino dando una vuelta por acá, donde creo que es importante el trabajo del que llega a las 6 para juntar los papeles hasta el que apaga las luces y se fija que esté todo cerrado. El otro día hablábamos por una situación puntual, pero lo tomo de ejemplo, por ejemplo con los utileros. Y yo les decía, atención, que si ellos no tienen las camisetas listas, ninguno puede entrar a jugar a la cancha. Nada, en ningún deporte. Así que todos de alguna manera estamos representados. Todos tenemos nuestro laburo. Una de las cuestiones más importantes es
Recién veía yo ver que van dando vuelta con la ropa nueva, si se quiere, el uniforme, es hermoso. Y genera pertenencia también. Genera pertenencia. Y bueno, y también eso de que tu familia te acompañe es importantísimo. Entonces, bueno, mis chicos están más horas acá que en casa, pero eso no se lo inculqué yo, eso es, creo que tiene que ver con que les gusta estar. Mi marido también, mis viejos, mis hermanos, todos de alguna manera estamos relacionados. Yo creo que uno dice que sí simplemente porque decís, che, yo quiero pertenecer a esto, quiero tratar de cuidarlo y quiero tratar de que haya otra gente que se sume conmigo a hacer lo mismo. ¿Cómo ves Sociedad Esportiva Devoto a 10 años? Deportivamente, yo creo que nosotros tenemos torneos regionales y provinciales en las distintas disciplinas que nos pueden representar tranquilamente. No, esto es particular, ¿no? Pero no soy partidaria de por ahí, por tomar un ascenso en lo que sea, que nos lleve a tomar decisiones que ya realmente pasan por lo económico. Y te llevan a empeñar el club. Y desangrás el club o la disciplina o el trabajo y no dejan de ser campañas. Cuando en realidad lo podemos invertir de ahí hacia abajo. Creo que tenemos una hermosa camada de niños y adolescentes que podemos aprovechar, que tenemos la posibilidad de, y lo digo en algunas disciplinas se nota más que en otras, por ejemplo, cuando vas a algún club que quizás juega en tu misma instancia, pero que pertenece a una ciudad y el hincha de al lado no sabe ni siquiera quiénes son los jugadores que los representan, y nosotros tenemos en este momento un momento en donde en muchas disciplinas nos representan chicos de nuestro pueblo o que vienen de inferiores, más allá de su rendimiento, digo, que nos representan. Creo que eso es lo más importante, es lo que te permite vestir la camiseta de los 2, 3 años acá adentro hasta que te mueras. Es un poco la lucecita, es la motivación, es el motorcito para seguir, ¿no? Que todos tengan la oportunidad. Si tenés la oportunidad, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes, no tiene que ver la suerte, no tiene que ver si sos bueno o malo o mejor que el otro o te parece que, no tiene que ver con el tema de generar la oportunidad. La oportunidad después vos la tomás o no, pero que todos tengan esa oportunidad. Bueno, 105 años cumple esta institución y uno la honra de esta manera, ¿no? Trabajando. Sí, como siempre, pero yo no digo como yo, como siempre. Como siempre toda la gente ¿Qué pasó? Como ustedes, como la gente del multimedio que está en cada noticia, en cada cosa que pasa, como los chicos de comunicación que toman su laburo y hacen este tipo de cosas, y la verdad que son maravillosas porque nos hacen, como decís, el que vivió el proceso de cuando estaba la canchita de baby fútbol, creo que eso tiene que ver con que ahora no podemos más tener a alguien que recorra el club solamente. Tenemos que tener a alguien que gestione, alguien que sea el que coordine, alguien que delegue las actividades, alguien que divida las tareas en todos los sectores. El club siempre fue, a lo mejor me decís, sí, pero siempre tuvo esta dimensión, sí, pero no social. Nunca tuvo esta dimensión social. Una nota verde y blanca que teníamos que hacer con la primer presidente mujer, que no es un detalle menor, no son muchas las presidentes mujeres de los clubes, de instituciones como estas, así que tu nombre queda en la historia centenaria de esta institución. Bueno, pero que no quede por eso. En realidad, para mí es un detalle. Vos viste que en este ámbito... Pero es que se van cambiando las concepciones también. Sí, antes había mujeres en las comisiones, de hecho Rubén Peretti lo mencionaba, Betty Vergese, Laura Molinero, pero eran la excepción. Hoy en este equipo, entre comisión y subcomisión, es bastante parejito. Es bastante parejo, ¿no? Entonces, realmente por eso también lo resalto. Digo, también en eso, felizmente, hemos evolucionado. Bueno, gracias. Gracias, Laura, por compartirlo, porque lo contaste desde adentro de tu corazón. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos con otro capítulo, con otro episodio de Desde Adentro, contado por los protagonistas. Y de esta manera vamos reconstruyendo la historia en este año de celebraciones del Grupo Cooperativo Mutual, cuyo corolario será festejar los 120 años de Sociedad Cosmopolita, la entidad madre. Si Dios quiere, el próximo miércoles a las 20:30 nos volveremos a encontrar. Este capítulo lo podés volver a ver en las redes sociales, tanto de Multimedio Devoto como en todas las plataformas del Grupo Cooperativo Mutual. Tengan ustedes una buena noche. Muchas gracias por vuestra atención.